5 timos para vender al agua, a venderte agua a precio de oro. Una nota del portal hipertextual.com. Autor Santiago Campillo. Esta nota fue escrita el 5 de enero del 2018, pero aunque han pasado 2 años, no ha perdido su legitimidad. Este es un tema muy abundante. Usted puede encontrar muchísimas explicaciones en internet precisamente de esta situación del agua. Primero, dicen también algunos especialistas que en unos años la guerra va a ser por el petróleo, pero la cuarta guerra a lo mejor va a ser por el agua. Y también decía el famoso físico judío, el señor Einstein, que la cuarta guerra la íbamos a pelear con palos y piedras. Pero ese es otro asunto. Vamos al tema de hoy. Dice, ¿qué necesita la vida para poder desarrollarse? Agua, por supuesto. Y por eso es perfecta para timar a los incautos que no valoran este bien común de manera adecuada. Bueno, pues sí, vamos aquí a algunos ejemplos. Estamos hablando de 5 timos de personas que hacen, bueno, pues que te dicen el agua o te la venden más cara de lo que es, para decirte que, bueno, se convierte en un supuesto remedio milagroso. Dice, el agua es un bien común y necesario y siempre hay algún vival, algún vivo dispuesto a aprovecharse de las cosas buenas. Hasta hace décadas se usaba el agua para engordar pesos o mezclarla con sustancias como la leche, para estafar a las personas. Ahora la cosa se ha vuelto más sofisticada y hay quien es capaz de estafar vendiendo hasta el agua. En estos primeros días del año, ya hemos visto que algunos, los primeros y los curiosos fraudes que aprovechan ciertas modas, y en algunos casos son modas sumamente peligrosas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso mágico del agua hidrogenada. Hay incluso algunos videos que muestran en donde te venden unos aparatitos, y esos aparatitos supuestamente de alguna manera, de alguna técnica, supuestamente sacan el hidrógeno, producen el hidrógeno de la atmósfera, lo absorben, lo meten en el agua y tú ya con eso te estás tomando agua hidrogenada. Y bueno, vamos a leer qué dice sobre de esto. Vamos a ver. Procedente del país de Japón, del sol naciente, llega la idea de vender agua hidrogenada. Consiste en agua común y corriente, a la que se le inyecta cierta cantidad de hidrógeno para aumentar la cantidad de hidrógeno disuelto. Más o menos, a grosso modo, es el invento. Sus defensores explican que sus efectos que proceden de esta técnica van desde que puede ser un antiinflamatorio hasta la reducción del envejecimiento celular, pasando por la reducción de radicales libres. Todo esto es muy bonito y la verdad es que te llenan de datos que parecieran ser muy científicos y muy importantes. Siempre dicen que hay estudios y los estudios que muestran son hechos o patrocinados por las empresas que venden el agua. Entonces así muy de fiar no son esos los estudios adecuados. En la ciencia sí hay un método en donde se propone o se expone un remedio o alguna técnica y 5 o 6 laboratorios en el mundo la replican y entonces se da por bien vista o se da por bien hecha. Pero si solamente uno lo hace y los demás no pueden replicar ese mismo resultado, entonces ese estudio se considera que, digamos, está falto de una buena explicación científica. Bueno, lo cierto es que el cuerpo es mucho más complejo y tiene sistemas de regulación muy sofisticados. Por el momento, no existen evidencias sólidas, en primer lugar, de que el hidrógeno en el cuerpo tenga semejantes propiedades. Todavía no existe, esta nota es del 2018, estamos en el 2020 y todavía no hay un estudio prominente, importante, verificado, validado, que demuestre estas propiedades. En segundo, el hidrógeno es muy poco soluble en agua, no se deshace fácil en el agua, así que inyectarlo solo serviría para producir burbujas y verlo cómo se va. Otro proceso afirma que el usar electrólisis para fijar el hidrógeno en el agua es algo que tampoco tiene mucho sentido químico, ya que lo obtenemos va a ser una solución
ácida, es decir, si yo le meto hidrógeno al agua, lo que voy a hacer es acidificarla. Lo que vamos a contener, dice, es una solución ácida en un proceso largo, muy largo, que se conoce ya desde hace mucho tiempo en la industria metalúrgica. En tercer lugar, tampoco existe una base sólida para creer que el hidrógeno podemos adquirirlo a través del agua. Como decíamos, el cuerpo es muy sofisticado y está preparado para regular de manera casi perfecta las sustancias que adquiere. Entonces, en cuanto el cuerpo detecta o siente un espacio o un elemento, inmediatamente busca la manera de integrar ese elemento y para mantener el equilibrio, o lo tira de plano, o lo saca, o lo orinas, o lo sudas, o lo defecas. Entonces, aunque consiguiéramos hidrogenar el agua, probablemente no va a servir de nada. Otra moda peligrosa es el agua cruda. Dice aquí, es uno de los disparates más absurdos e indignantes de estos últimos tiempos, sea la moda de beber agua cruda. Una tendencia que nació en el seno de Silicon Valley, de la mano de Doug Evans y otros, polémico creador del Juicero, una serie de exprimidores de zumo con Wi-Fi cuyo valor ascendía a $700, que resultó ser una gran estafa. Pero volviendo al agua cruda, ¿por qué es peligroso? Muy sencillo, el agua contiene productos químicos disueltos y bacterias que podrían resultar peligrosas para la salud. Más de 2.000 millones de personas en el mundo, según la OMS, carecen del acceso del agua potable. Esto supone, pues por la calidad del agua, enfermedades y muerte. Dice, y ahora está de moda pretender tirar a la basura todos los adelantos que nos han permitido poder acceder a esta agua, este bien común sin peligro alguno, con la falsa premisa de que supuestamente el agua cruda es más saludable. La idea tras esta propuesta absurda es que el agua tratada es agua muerta, supuestamente, y que contiene sustancias químicas diseñadas para controlar la población. La estupidez terrible que contrasta con 842,000 muertes anuales cada año por culpa del agua insalubre, donde casi la mitad de los fallecidos son niños menores de 5 años a causa de la diarrea. Sorprendentemente, este dislate está cogiendo fuerza entre las clases altas y más pudientes en California. Y bueno, así como se ve, imaginamos cómo va a terminar. Siguiente timo. El agua alcalina y las dietas milagrosas. Hemos hablado más de una ocasión del desempeño de las dietas milagros. Sí, o sea, hemos leído y visto y compartido. Pero hay unas dietas que se le llaman dietas alcalinas, que promueven que debemos controlar el pH de nuestra sangre para alcalinizarlo, es decir, para hacerlo más básico. La hipótesis dice que la alimentación cambia el pH de nuestros fluidos corporales y en un entorno ligeramente más alcalino, es decir, con un pH por encima de 7, podría ser beneficioso para nuestro cuerpo porque permite asentar más fácilmente las sales, que fortalecen nuestros huesos, que eliminan algunos metabólicos peligrosos y modifican nuestra fisiología en varios aspectos beneficiosos. Para que esto se produzca, los defensores de estas dietas alcalinas venden la idea de un cambio de alimentación, así como la venta de agua ionizada. Siempre te dicen, aliméntate bien y compra mi producto, aliméntate mejor y compra mi producto. Bueno, dice que esto va a cambiar el pH de nuestra sangre, pero esto no tiene sentido por varias cuestiones. En primer lugar, no se puede cambiar el pH de nuestro cuerpo de manera significativa así como así. No es tan fácil. En segundo, las bases de estas hipótesis están en un estudio muy específico realizado en el siglo XIX con conejos, sin evidencias actuales que lo respalden. Y en tercer lugar, usted y yo somos conejos. En tercer lugar, los defensores a menudo usan la tecnología indiscriminadamente, cambiando conceptos sobre el potencial redox, carga iónica y el pH, bien porque no saben qué significa o bien porque quieren confundir al consumidor. Alerta de spoiler, normalmente lo mezclan todo sin ningún sentido químico apreciable, y la gente que no tenemos un conocimiento de causa de las cosas, que no tenemos o que no recordamos por lo menos nuestras clases de química de la preparatoria, pues esto simplemente lo creemos a rajatabla, más cuando tenemos un problema de salud. El agua de botella no es más sana que el agua de grifo. Aquí hay una situación también importante. Antes de continuar, hemos de decir que
que hablamos de Europa y Estados Unidos. En ambos lugares las directivas referentes a la potabilización del agua son casi draconianas, es decir, no se pasa ni un solo parámetro al momento de hacer análisis. Si algo está mal, aunque sea muy pequeño, automáticamente se corta el suministro. En concreto, en Europa, sí, los análisis del agua se hacen en continuo y cada hora, normalmente en más de un punto desde su llegada hasta la potabilizadora e incluso al momento de salir hacia la distribución. En España esto supone hasta 5 puntos de control constantes que aseguran la calidad del agua en todo momento, no en su sabor, sino en su calidad. Vamos a ver. Por contrario, el agua manantial recogida y potabilizada solo tiene un punto de control antes de su embotellamiento. Aún así, los anuncios venden constantemente la idea de que el agua de mineralización débil es más sana que el agua dura de grifo. Esto no es cierto a tenor de las evidencias científicas con las que contamos. Por el momento no existe ninguna evidencia de que la mineralización débil tenga beneficios para la salud general de las personas. Tampoco existe alguna razón para pensar que el agua de grifo, en los parámetros determinados de esta directiva europea y americana, puedan producir ningún tipo de problema. Y aquí voy a hablar un poquito así brevemente del agua en México. El agua en México se distribuye a través en las ciudades en tuberías especializadas y en tuberías de cobre. Eso no permite el crecimiento de bacterias o de algunos elementos en el agua. Pero tendremos a buscar la información de un especialista en agua en México para poder determinar o para que nos expliquen precisamente cómo es el consumo del agua, pero también cuál es la calidad del agua que viene en el grifo. Y ustedes créanme, se van a llevar una sorpresa. Vamos a ver. Otra cosa muy distinta, insistimos en el sabor, que depende exclusivamente de las sales disueltas y depende del gusto y no de la salud. El otro timo, la escalofriante y falsa prueba de la hidrólisis del agua. Adoctrinados por las empresas a las que pertenecen como si una religión se tratase, los vendedores de equipos de ósmosis llegan a tu casa para ofrecerte estos productos con la intención de demostrar que tu grifo es una fuente de líquido tóxico y peligroso. Se disponen a hacer un experimento con electrólisis en el que verás con tus propios ojos la porquería que tomas del grifo. Y efectivamente, el agua de tu grifo se pone amarilla, parda y finalmente negra. La suya, sin embargo, que viene convenientemente embotellada, no le pasa esto. Pero atención, aquí está un truco químico que la gente no lo sabe y que obviamente te hacen pensar que el agua de grifo viene terrible y que el agua embotellada viene muy bien. Cuidado. Si quieres darle una lección de humildad a estos vendedores, un gesto tan sencillo como echarle sal común al agua de ellos, al agua purificada que te venden, va a ser suficiente. ¿Por qué? Con una buena cantidad de sal, o sea, un puñadito, pronto el agua embotellada se va a poner también negra, se va a empezar a poner amarilla y luego negra. ¿Por qué? ¿La sal está contaminando? No. La cuestión es que el agua que llega embotellada es agua destilada y la prueba que realizan se llama electrólisis. Es decir, una corriente eléctrica que rompe por el agua produciendo una cantidad de oxidación rápidamente. Al oxidar el metal del diodo, que es el aparatito o las patitas que ponen dentro del vaso de agua, el agua se va a empezar a poner parda y oscura. ¿Qué ocurre con el agua destilada? No tiene sales, y al no tener sales no conduce la electricidad y obviamente no se desarrolla la electrólisis propiamente dicha. Pero al echarle sal común, el proceso comienza y entonces el dióxido, este diodo que tenemos a un ladito del positivo negativo que metemos en el vaso con agua, se oxida. De esta manera, igual que el agua de grifo. Por lo tanto, el color no tiene nada que ver con la calidad de agua, sino con el metal del diodo que produce que el agua se oscurezca cuando tiene sales. Cuidado con este truco, así nos venden el agua supuestamente más purificada o aparatos que supuestamente son la panacea para nuestra salud. Bueno, pues esta nota siempre va a traer de qué hablar, siempre va a traer muchas cosas, pero infórmense. Recuerde, infórmese, asista a
estos lugares donde le informan correctamente. Las empresas quieren vender productos, estamos en un capitalismo, es normal, es natural, está aceptado, pero obviamente si nos encuentran desinformados, nos convertimos en clientes de estas desinformaciones, y también nos hacemos pues más predispuestos o predisponibles para vivir o comprar estafas. Continuamos, este es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos.